Bueno, hay dos o tres cositas que les quería comentar. Mañana arranca la actividad, la segunda actividad. Esta va a ser muy distinta a lo que hicieron la primera vez. En primer lugar, van a tener un plazo de tiempo, 6 horas, y la van a poder hacer entre el jueves y el domingo. ¿Sí? O sea, ustedes eligen el momento en el cual la van a hacer, pero una vez que la abren, tienen 6 horas para completarla. ¿Sí? ¿Queda claro? La pueden abrir en cualquier momento entre mañana jueves 3 a las 19 horas hasta el domingo sería a las 7 cierra, así que 6 horas antes, 1 del mediodía. Ustedes eligen el momento que les queda más cómodo, que les cierra mejor con su, bueno, con su calendario y las resuelven. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Sigo. Sí, no, una pregunta. No Sí. sé si va a seguir con lo de la actividad, pero era porque había dicho que esta vez era para completar y mandar un archivo, ¿puede ser? ¿O yo Mira, sí, entendí sí, cualquier cosa? ahora sigo. No, no, ahora sigo, ahora sigo. Ah, genial, genial. Eso es respecto a los plazos de tiempo, ¿sí? Lo que no pueden hacer de ninguna manera es abrirla para chusmearla, cerrarla y pues, ahí empieza a correr el tiempo, ¿sí? Les quedan 6 horas. Es más que suficiente, sobra el tiempo. Y la otra característica que tiene esta actividad es que es resultadista, por llamarla así. O sea, ustedes tienen que poner el resultado de las operaciones que se les solicitan. Así que sean cuidadosos con los números. Los resultados tienen, por supuesto, un margen de tolerancia. ¿Sí? No se exige un número exacto, sino un número dentro de cierto margen de tolerancia que es bastante amplio porque son ejercicios relativamente simples que tienen poca operación matemática. Así que se supone que si uno no invoca ese resultado es porque el ejercicio no lo hizo correctamente. De todas formas, hay dos márgenes posibles. Si uno le pega dentro de un cierto margen, es el puntaje completo, y si cometió más errores que le dispersan más el resultado, hay otro puntaje. De manera que si uno hizo bien el ejercicio, no hay manera que a uno le toque cero, salvo que haya hecho mal alguna cuenta clave y bueno, y el resultado de cualquier cosa. ¿Sí? El consejo es muy fácil toda las actividades tienen típicamente un puntito más para pensar y pelearse, los demás son más de hacer directamente, ¿no? De resolver de una forma expeditiva. Así que bueno, sean cuidadosos. La plataforma les da la posibilidad de una vez terminada dejar pasar los que les quede de tiempo y volver a revisarla. ¿Sí? O sea, la terminan, la pueden revisar. Mientras estén dentro de las 6 horas, no hay problema. Una vez que la mandan, está mandada y se corrige automáticamente. Esa es otra cuestión nueva que estoy experimentando ahora. Sí, así los resultados los tienen casi instantáneamente. Cuando cierra el tiempo estipulado para hacer la actividad, ya tienen los resultados. En esta vez no va a haber feedback, ¿sí? O sea, la plataforma les va a informar los resultados en función de la respuesta que está cargada. Cualquier feedback adicional lo pueden consultar ustedes. Por esta vez, como es la primera vez que lo hago, ustedes quizás ya lo hicieron esto, yo no, yo es la primera vez que lo hago, les voy a pedir que manden los resultados en archivos, como hicieron la primera vez, ¿sí? Para testear cualquier problema que haya con las respuestas. ¿Sí? Entonces ustedes mandan el procedimiento y eso se usa como respaldo a la hora de revisar las calificaciones. La calificación la pone la plataforma automáticamente. Pero el consejo es ese, sean muy cuidadosos, hagan las cuentas 2 veces. Nosotros vemos mucho que ustedes son muy impulsivos para hacer las cosas, o sea, les da algo y bueno, ya está, dio esto. Bueno, no, uno se equivoca,
hace mal las cuentas, se equivoca en un número, se equivoca en una cantidad, en una unidad, y bueno, eso hay que revisarlo. Todo ejercicio siempre hay que revisarlo. Tomar la evaluación de esta manera un poco ayuda a eso, ¿no? Ayuda a que uno se acostumbre a revisar su trabajo. El que no haga esto, bueno, lo digo para todos, es una cosa que se observa, quizás ustedes revisan las cosas, pero se ve como que mandan lo primero que sale. Eso es muy común y eso es un hábito que hay que sacarse de encima. Siempre, especialmente si uno tiene tiempo, hay que aprovechar ese tiempo y revisar el laburo que uno hizo. Respecto a los prácticos de laboratorio, les digo todo junto, así me lo saco de encima. Los prácticos de laboratorio, y no sé cuándo vamos a poder volver al laboratorio. Si la semana que viene no hay novedades favorables, les vamos a mandar vía plataforma los resultados de los trabajos prácticos para que ustedes elaboren el informe. Les pido disculpas por no poder hacer los trabajos prácticos como corresponde. No es lo mismo, evidentemente, no es lo mismo hacer el trabajo práctico que tomar datos y elaborar un informe, que en el fondo es como resolver un problema de seminario, es lo mismo. Pero bueno, no hay opciones. Nosotros queremos darle la posibilidad al que quiera cumplimentar la materia y tenerla aprobada para agosto, digamos, ¿sí? Que lo pueda hacer, que lo pueda hacer. Si a alguien no le gustó, no le gusta esta forma de trabajar, bueno, puede venir el año que viene, si se hace lo práctico el año que viene, qué sé yo, y hacerlo, ¿sí? O sea, si alguno quiere ver cómo funcionan las cosas, pueden venir la próxima vez que se haga y lo hacen, sin ningún problema. Pero tenemos casi la obligación de darles a ustedes la posibilidad de que aprueben la materia de una forma 100% aprobada este año, ahora, en este momento. Bueno, por mi parte son los avisos sociales que les quería hacer. Así que, bueno, laboratorio, veremos qué pasa la semana que viene. Si la semana que viene no hay novedades, se les sube resultados de prácticas anteriores para que hagan el informe y, bueno, presentan el informe como si hubieran estado en el laboratorio. Y cuando se pueda volver, se volverá. Bueno, ahora los escucho. ¿Qué más? Profe, yo tenía un par de preguntas de los seminarios. Sí, respecto a todas estas cosas, antes de entrar a lo puramente académico, pues de cuestiones organizativas, vos, Mariela, ¿te quedaste con alguna cosa para preguntar respecto a esto? No, no, de las actividades era eso, porque la Ah, otra vez había dicho algo que estaba la posibilidad de subir el archivo y como que me hice un poco de lío. no, 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 O subir sea, el archivo, la actividad es, va a haber un algo y uno pone, me dio 28, no sé, claro, kilojoules, exactamente. y Ah, a su respecto vez a eso, está la sí, sí. posibilidad. Sí, respecto a eso, ustedes ponen el resultado que le da y después lo pueden revisar. ¿Sí? Dentro de las 6 horas pueden hacer lo que quieran. Pueden volver atrás y revisarlo y cambiarlo si se equivocaron. ¿Sí? O sea, no es que una vez que uno digita el número ya se comprometió. Dentro de las 6 horas lo podés cambiar, darlo vuelta, hacer lo que quieran. Fíjense las unidades, eso sí. En algunos ejercicios, el mismo ejercicio les pide a ustedes explícitamente, o sea, hay ¿cómo se llama? Un cartuchito donde poner el resultado y al lado hay uno para poner la unidad. Otros no. Otros el ejercicio les dice, dé el resultado en joules. Entonces ustedes lo tienen que poner en joules. Y otros no dicen nada. Bueno, cuando esos pocos ejercicios que no dicen nada sobre las unidades, pongan el resultado en las mismas unidades que estaban los datos. ¿Sí? Generalmente los ejercicios no mezclan demasiado unidades en los datos. Y los datos están en Joule, ponen los resultados en Joule. ¿Sí? Pero en general todos los ejercicios piden específicamente una unidad. Así que tengan cuidado con eso. Sí, te sigo escuchando, Mariela, perdón. Era eso, nada más. Era eso, sí. Y Bueno, abajo hay como un sector donde uno sube como las mirá, actividades viejas, digamos. no, en este caso no hay. Eso me lo tienen que mandar aparte. Sí, debe haber, pero yo todavía la plataforma la manejo con pinzas. Debe haber. Mándenmelo por mail de la misma manera que me estaban mandando todos los informes y todo eso, ¿sí? Está bien, Eh, buenísimo.
Respecto al material adicional que ustedes mandan, es opcional. Si no quieren, no lo mandan. Si están muy seguros de lo que hicieron en la plataforma, los revisaron, les dieron bien y no quieren mandar, no lo manden. ¿Sí? Queda la nota que saque la plataforma. Eso es una medida de seguridad, simplemente para en algún ejercicio dudoso ver lo que hicieron y definir el puntaje. Respecto a esto, si mandan archivos, la fecha límite para mandar los archivos es también el domingo a las 7 de la tarde. Todo lo que entre después no tiene validez. Y los documentos que ustedes manden tienen que ser consistentes con las respuestas que figuran en la plataforma. O sea, en la plataforma no les puede dar 2 y después me mandan ustedes un ejercicio resuelto donde da 40. ¿Sí? Eso no es tenido en cuenta. Así que lo que está escrito, lo que viene escrito, lo que viene en documento es simplemente para respaldar o explicar más lo que ustedes hicieron para llegar al resultado. ¿Sí? Que quede claro. Bueno, entonces ahora sí, vamos a las preguntas puramente académicas o de seminario. Sí, Bueno, ¿quién empieza? yo del seminario Agustina. 4, sí, Sí. del seminario 4 me gustaría que expliques el 8. O sea, lo tengo resuelto pero en realidad es como que seguí lo que hizo un compañero y no termino de entender, digamos, cómo pensarlo para llegar a eso. O sea, entiendo lo que fue haciendo, pero me gustaría capaz que expliques cómo se va razonando. Bueno, el ejercicio 8, ¿están viendo el seminario ahí? Es, Sí, Sí, es, sí, se es ve. ese mismo, supongo un molde de agua inicialmente a 27 Sí, grados. Bueno, sí, sí, sí. vos lo que tenés ahí es una transformación sobre un sistema no ideal. Eso es lo primero que hay que ver. ¿Sí? Eso no es un gas ideal, es un líquido. Entonces ya todo lo que uno estaba acostumbrado a usar para el gas ideal, olvídense. Algunas cosas van a sobrevivir, pero en principio es un sistema nuevo. Bueno, ¿qué me pide? Primero, ¿cuál es la transformación? Es una transformación de todo, porque cambia la temperatura y cambia la presión. Esto siempre lo tienen que hacer en dos partes. Les conviene hacerlo en dos partes. O sea, una transformación que involucra un cambio de temperatura y un cambio de presión, conviene desglosarlo en dos partes. ¿Sí? Un cambio isotérmico y un cambio isobárico, por ejemplo. ¿Mm? Entonces podrían hacer el agua de 27 grados y una atmósfera se lleva a 100 grados y una atmósfera. Ahí cambian la temperatura. Y después lo llevan de 100 grados a 50 atmósferas. Según los caminos son iguales, lo que pasa que, o sea, los caminos que uno puede tomar, uno puede primero, por ejemplo, subir la presión y después cambiar la temperatura. ¿Sí? Ese es un camino opcional que uno podría seguir. En rigor, rigurosamente, es equivalente seguir uno u otro. El problema es que uno a veces no tiene la información adecuada para seguir uno u otro. Tiene que seguir uno. Por ejemplo, si a mí me dicen en este caso que la capacidad calorífica es a una atmósfera, yo tengo que hacer el calentamiento a una atmósfera, porque el CP es válido en esas condiciones. Si no me dicen nada, este ejercicio es muy abierto, o sea, no es muy riguroso en el sentido de preocuparse por esas cosas, pero hay que mirarlas. Uno cuando tiene que elegir un camino también tiene que pensar, ¿tengo la información para calcularlo por este camino? Es una pregunta lógica, porque el CP no es rigurosamente el mismo a una atmósfera que a 50 atmósferas, porque es un sistema no ideal. Entonces uno tiene que plantearse estas cosas. Este ejercicio es muy liberal respecto a esto. O sea, ese CP lo puedes usar a cualquier presión porque no te dice nada respecto a la variación de la presión. Pero si te dijera, significa que el ejercicio te avisa que tengas cuidado. Te dice, guarda que este valor lo podés usar a una atmósfera. Bueno, una vez que uno eligió un camino, quedémonos, yo no voy a ver el que tengo resuelto, quedémonos con que primero hacemos el calentamiento isobárico. O sea, llevamos un mol de agua a 27 grados y una atmósfera hasta 100 grados y una atmósfera. Bueno,
es un proceso a presión constante. ¿Cómo cambia por ejemplo, qué queremos calcular? La energía interna. ¿Cómo cambia la energía interna con la presión con la temperatura a presión constante? ¿Sí? Bueno, hay que buscar la relación de Maxwell o la relación que me permita calcular esa derivada. ¿Sí? ¿Cómo cambia la energía interna con la temperatura a presión constante? Esa es una derivada parcial. Uno la puede deducir. Si no tiene ganas de deducirla, se fija en el Levin cuánto vale el cambio de energía interna con la temperatura a presión constante. ¿Sí? Eso va a ser algo relacionado con el CP, seguramente. Pero acuérdense, estos no son gases ideales. Entonces, estas derivadas parciales hay que chequearlas siempre a ver cuánto vale. ¿Mm? Bueno, entonces ahí podemos calcular, conociendo esa derivada parcial, podemos calcular el delta U para la primera parte. Para la segunda parte, ¿qué tendríamos que ver? Y tendremos que ver cómo cambia la energía interna respecto a la presión a temperatura constante. ¿Sí? Entonces, esa es otra relación termodinámica que hay que preocuparse en averiguarla. ¿Sí? El ejercicio no pide deducir estas expresiones. Si ustedes saben deducirlas, genial, genial, mejor todavía. Si no, para hacer el ejercicio basta con ir a buscarlas al libro. De hecho, si esto aparece en una actividad, ustedes las van a ir a buscar al libro. Nadie les va a pedir que se las acuerden ni que las deduzcan en el momento, salvo que el ejercicio pida deduzca esta relación. Bueno, ahí sí, pero si la tienen que usar en un problema concreto, la referencian de dónde la sacaron, están seguros de que sirve para esta situación y la usan. No hay ningún problema. Una vez que tengo esos dos delta U calculados, calculo el delta U total del proceso como suma. Cuando uno tiene que calculó delta U y después le piden delta H, por ahí no le conviene, podría hacer lo mismo, podría buscarse las derivadas parciales que relacionan el cambio de entalpía con la temperatura y con la presión. Uno lo puede buscar, se las puede buscar, hace lo mismo y listo. Pero por ahí es más fácil relacionar delta H con delta U a través de la definición de la entalpía. Como H sumas P por B, uno podría, para este caso, aplicar esa definición y calcular la relación entre uno y otro. ¿Sí? Es más fácil. Por ahí es más fácil. Debe ser más fácil. Sin margen de duda. Ustedes fíjense, en este caso, que ¿pueden calcular el cambio de volumen? Sí, pueden calcular el cambio de volumen porque tienen los valores de los dos coeficientes de dilatación. Tienen el coeficiente de dilatación térmica y el coeficiente de compresibilidad. Entonces, los cambios de volúmenes se van a poder calcular siempre para cualquiera de las dos etapas. Entonces no habría ningún problema más allá de las cuentas que hay que hacer. Bien. Para el delta S lo mismo, para el delta S estos cálculos suelen ser más fáciles todavía, porque las ecuaciones son más simples para los cálculos de delta S. Pero básicamente tienen que hacer lo mismo, tienen que ver cómo cambia la entropía con la presión, con la temperatura, primero a presión constante, esa es fácil, porque eso es el Cp sobre T, así ahí no hay problema, y cómo cambia la entropía con la presión a temperatura constante. Entonces, conociendo esas dos derivadas, este ejercicio es uso puro y simple de las relaciones de Maxwell. ¿Sí? Para calcular la entropía basta con las relaciones de Maxwell. Para calcular delta U y delta H, por ahí no. Por ahí tienen que buscar, tienen que darle un poquito más de vuelta a las relaciones de Maxwell para llegar a las expresiones finales. Quedó más o menos, la mecánica de trabajo de cuando uno tiene un líquido es esa más o menos, ¿sí? Uno tiene que ver cómo descompongo el proceso, ¿sí? Eso es fundamental, o sea, los procesos que cambian varias variables hay que hacerlo por etapas, o sea, buscar etapas donde solo cambie una. Buscar las relaciones diferenciales, las ecuaciones diferenciales, las derivadas parciales más bien, ¿no? Buscar las derivadas parciales involucradas en cada etapa y calcularlas. También se pueden hacer muchas aproximaciones. Como uno tiene un
mol de agua, esto es agua líquida, ¿sí? Uno puede en primera instancia despreciar la variación del volumen con la presión, por ejemplo. Suponer que el volumen de la fase condensada no depende mucho con la presión. ¿Eso está bien hacerlo? Y sí, está bien hacerlo. Eso no es un error. ¿Sí? Lo pueden hacer perfectamente. Los resultados van a diferir en los decimales. Eso simplifica muchísimo el volumen de cálculo que hay que aplicar. ¿Quedó más o menos? Sí, más o menos. Ahora, Bueno, primero, por lo menos más o menos. si te da capa, ¿no tendrías que considerar que no es incompresible? No, los líquidos nunca son incompresibles. El incompresible es una aproximación que uno aplica para hacer menos cuentas. Ahora, Claro, por eso, pero si te es- dan el valor de y capa, están pidiendo como que lo uses, pero sí, si vos no lo usás, el resultado que vas a llegar es virtualmente el mismo. Entonces, está bien. es como medio difícil. Salvo que el ejercicio pida exclusivamente eso, es medio difícil rastrearte a vos si lo hiciste o no. O sea, pensalo vos en términos de los ejercicios de la plataforma. El resultado te va a dar casi lo mismo. Te van a cambiar un poquito los decimales, nada más. Entonces eso es irrastreable. ¿Habría que hacerlo? Sí, seguro que habría que hacerlo. Sin duda que habría que hacerlo. Lo que pasa es que a veces las ecuaciones se complican mucho. Si uno quiere tener en cuenta todos los efectos, el sistema matemático que te queda por ahí es un poquito complicado. Y uno se saca encima esa complejidad precisamente haciendo este tipo de simplificaciones. Para una fase condensada, en la mayoría de las aplicaciones prácticas, se puede considerar que el volumen no cambia con la presión. ¿Sí? Es una aproximación muy buena, salvo que estés justamente estudiando eso. Bueno, ahí sí, ahí va a tener que tenerlo en cuenta. Pero en un cálculo como este se puede tomar. De hecho, yo lo hice cuando yo lo resolví acá. Yo directamente supuse que el volumen era constante. No quiero decirlo sin mirar, porque por ahí les digo una pavada. Sí, lo resolví de las dos maneras, da prácticamente lo mismo. Da prácticamente lo mismo. Está bien. Si ustedes tienen la duda, bueno, háganlo. Consideren la variación de la presión con el volumen, es una variación exponencial. Así que si después tienen que integrar, no les va a quedar una integral muy difícil. Bueno, y después, por ¿Lo hizo, ejemplo, lo hizo así tu compañero o nada que ver? no, o sea, no hay, por ejemplo, tengo para la parte de calentamiento isobárico, que sería la primera, Sí. eh, delta H como NSP delta T, delta S como NSP logaritmo de temperatura final sobre inicial, eso está bien. Ujú. Pero después, para calcular delta U, eh, es como que fue a buscar el trabajo No, y, no. No te compliques la vida con el trabajo porque no es necesario pasar por el trabajo acá. Acá te conviene quedarte siempre con las funciones de estado. ¿Sí? Yo entiendo sí, lo que hizo. Él dice, bueno, me calculé delta H. Ahora me calculo el trabajo. Como el proceso es a presión constante, el delta H es el calor, seguro. Y entonces, bueno, ahí tengo, sumando esos dos, tengo delta U. Pero por ahí te conviene y vas a ahorrar un poquito de trabajo usando la relación entre H y U. Y es más general hacer eso, ¿sí? Siempre pensalo por ese lado. Yo me calculé delta H o delta U, me piden la otra. Bueno, intento aplicar la definición, eso sería lo más razonable. Acuérdense que el delta, si ustedes hacen un delta, esto por ahí para algunos, bueno, pero lo voy a decir. Ustedes tienen que H sumas P por B. Si ustedes tienen que aplicar incremento, el incremento es delta H igual a delta U más delta de P por B. ¿Y cómo se trabaja ese delta de P por B? Bueno, como la derivada del producto. Es P por delta B más B por delta P. ¿Sí? Entonces, cuando uno... Generalmente el proceso o es isobárico o es isocórico.
Entonces uno de los dos delta es cero. Pero no siempre tiene que ser así, no tiene por qué ser así. Acuérdense siempre que el incremento de un producto es el primero por el incremento del segundo más el segundo por el incremento del primero. Igual que la regla de las derivadas, en pocas palabras. De esa manera no hay ningún problema para calcular uno a partir del otro. Otra cosa en este tipo de ejercicios es decir, bueno, ¿qué me conviene calcular primero? ¿El delta U o el delta H? Bueno, eso depende de la información y de lo difíciles que parezcan las ecuaciones. ¿Sí? O sea, ¿qué calculo acá primero? ¿Delta U o delta H? Y me fijo cómo son las relaciones diferenciales y me guío siempre por las más sencillas, las que implican menos cuenta. Bien. Sí, ¿Vas a preguntar de otro o vas a seguir con este? no, del mismo todavía. Ah, genial, Dale, dale, porque dale. quería preguntar alguna cosa. Em, Porque después, bueno, en realidad, siguiendo este camino y para después para la compresión isotérmica un poco lo mismo, lo que tengo anotado es como que definió volumen como función de presión y la temperatura para saber cómo varía el volumen. Eh, Sí. pero no sé cómo decidir qué variables elegir, porque podés hacer, o sea, podés hacer que dependa de muchas cosas. No, el volumen no, el volumen es función de la temperatura y de la presión. Sí. Después la entalpía, por ejemplo. O sea, la entalpía para la segunda parte puso Claro, como función de temperatura y la presión. sí. Vos me Y no, decís, no sé por, cómo por- decidís eso. porque es una cuestión de conveniencia. Vos la podés definir a la entalpía como una función de la temperatura y el volumen. Y si te querés alocar un día, definirla como función de la presión y del volumen. Es lo mismo. Porque la presión, el volumen y la temperatura siempre están relacionadas entre sí por la ecuación de estado. Entonces, cualquier forma que vos definas la entalpía o cualquier función termodinámica es irrelevante. Lo que pasa es que hay formas de definirla que implican después hacerme muchas menos cuentas, o sea, el tema se te simplifica mucho. Entonces, por eso la energía interna generalmente se plantea como temperatura-volumen, la entalpía como temperatura-presión y la entropía como cualquiera de las dos, temperatura-presión o temperatura-volumen, según lo que pide el ejercicio. ¿Sí? Eso lo elegís vos y también a veces lo elegís en función del ejercicio. O sea, acá ¿qué está cambiando? Está cambiando la presión, está cambiando el volumen. Entonces vos te lo armás, la expresión diferencial de H, la podés escribir como tomando la entalpía de la forma que quieras. La temperatura se la pone siempre, porque generalmente uno tiene los valores de la capacidad calorífica. Entonces, ya hay una derivada parcial, generalmente la conoces. Fíjate que si vos definís a la entalpía como una función de la temperatura y la presión, el diferencial de H te va a quedar derivada de entalpía respecto a la temperatura a presión constante. Y eso es directamente el CP. Así que ahí ya tenés un problema solucionado. Si lo hicieras en función del volumen, tendrías el cambio de entalpía con la temperatura a volumen constante. ¿Y eso qué es? Y no sé, tengo que ponerme a averiguar qué es igual a eso. ¿A qué es igual eso? Para un gas ideal es lo mismo, es el CP, pero para un sistema real no. Así que bueno, ahí se me complicaría el panorama. Pero en principio, las funciones termodinámicas pueden ser funciones de un par de temperatura, presión, volumen. ¿Por qué nunca de las tres? Porque tenemos la ecuación de estado atrás. O sea, una de las variables no es independiente, depende a través de la ecuación de estado. Entonces habría una variable superflua, en función de dos. ¿Cuáles dos? Elegílas. Pero las elecciones obvias son las que acabo de decir. ¿Sí? Pero se pueden modificar, siempre se pueden modificar, en función de la conveniencia. Después, esto que no se confunda con el tema de las variables naturales de las funciones de estado. Las variables naturales son las que aparecen en las ecuaciones
de Gibbs, las ecuaciones diferenciales de Gibbs, por ejemplo, diferencial U menos es igual a menos S, a menos, perdón, se me produjo un bache, T diferencial S menos P diferencial B. Los diferenciales, diferencial S y diferencial B, S y B son las variables naturales de la energía interna. Pero eso es una cuestión prácticamente académica, ¿sí? No tiene mucha incidencia cuando uno resuelve los ejercicios, ¿sí? Pero bueno, a veces se habla de esas cosas. Son más teóricas que prácticas. Bien. En este ejercicio, tengan en cuenta que el cambio de la entalpía y de la energía interna con la presión es mucho más chiquito que el que van a ver con la temperatura. Y siempre el efecto dominante es el cambio de temperatura, siempre. O sea, el grueso del resultado, a ver si tengo números acá. Este ejercicio, por ejemplo, el cambio de entalpía da del orden de 1300 calorías y el cambio con la presión me da 20 calorías. 1300 contra 20. Siempre el efecto térmico, el efecto de la temperatura, es mucho más notorio, mucho más importante que el efecto de la presión o de un eventual cambio de volumen. Siempre. Entonces hay que preocuparse bien por calcular la parte que depende de la temperatura, que usualmente es la más fácil, porque está involucrada con el CP o el CB nada más. Bien. ¿Se entendió más o menos? Este es un ejercicio que hay muchas maneras de hacerlo. No vas a encontrar dos personas que lo hagan igual. La cuestión es que den lo mismo, ¿sí? Si vos cambiás un poco los procedimientos, algún resultadito te va a dar distinto porque estás usando datos que por ahí ese dato calzaba mejor haciéndolo de otra forma. O sea, hay una pequeña dispersión de números. Lo que te decía del CP, por ejemplo. El CPS que está ahí no te dice si es a 1 atmósfera o a 50 atmósferas, ¿sí? Debe ser a 1 atmósfera, se supone. Pero si lo usas a 50, y ahí estás introduciendo un mínimo error, que después por ahí te hace que los resultados no den exactamente lo mismo. Pero no hay problema con eso. Los resultados dan siempre dentro de una dispersión muy chiquita. Se puede calcular perfectamente. Bien. De hecho, los resultados que están en el explicativo son los que me dieron a mí. Y la idea es que les dé un número parecidos a eso, ¿no? Si les da un número parecido a eso, está bien. Fíjense que los resultados siempre son casi el valor que tiene para el cambio de temperatura. O sea, el cambio de temperatura ya prácticamente justifica el valor que aparece en los resultados. El cambio con la presión lo decora un poco, nada más. Eso es importante conceptualmente, porque cuando uno tiene estos cambios en fases condensadas, uno tiene que ver a qué se deben esos cambios. Bueno, esos cambios se deben fundamentalmente, en la energía interna y en la entalpía, se deben fundamentalmente a los cambios térmicos, que sea el calentamiento o el enfriamiento de la sustancia. El efecto de la presión es mucho más chiquitito. La entropía hay que verlo, siempre hay que verlo, siempre hay que calcularlo. Pero en general también. Bueno, creo que es suficiente de este ejercicio. Eh, miralo de nuevo, miralo de nuevo. Yo te lo dije de la forma rigurosa. Yo veo ahí que tu compañero usó una fórmula simplificada. O sea, para calcular el delta H, no, pero está bien, porque es el cambio de entalpía con la temperatura a presión constante, es el CP. O sea, para calcular el delta H directamente, o sea, yo te dije, buscate la relación de ecuaciones diferenciales para calcular el delta H. Bueno, pero acá es simple, porque es el cambio de entalpía con la temperatura a presión constante, eso es el CP,
punto, se acabó. Entonces el delta H es el CP delta T, como dijiste vos. Seguro. ¿Sí? Eso no quiere decir que todas las relaciones diferenciales salgan de las ecuaciones de Maxwell. Algunas son más sencillas. Bien. Sí, claro, o sea, los delta H y delta S o sea, están sacados como del seminario 2 y 3 más que del de Maxwell. Sí, pero la parte con la presión no. La parte con la temperatura sí. Pero No, sí, sí, sí. la parte con la presión, ya ahí tenés que usar relaciones de Maxwell, si no, no sabes para dónde encarar. Porque Sí, al no ser un está gas bien. ideal, necesitas ecuaciones generales. ¿Sí? Sí, sí, Bien. sí. Gracias. ¿Qué otra cosa? Yo tengo unas preguntas que me sumo a este ejercicio, porque cuando yo lo empecé a plantear, también lo separé en dos etapas, uno, la primera presión constante y la segunda temperatura constante. Entonces, claro, dije, bueno, tengo que calcular la variación de la energía libre con respecto a la temperatura, presión constante. Busqué las ecuaciones de Maxwell que tenía, de Claro, esas que claro. salían de las Fíjate ahí. ecuaciones de Gibbs, y no sabía ni para Pará. dónde disparar. Bueno, Sí, pará un cachito. Está bien. Vos lo encaraste así. Llegás a una ecuación difícil. sí, No te gustó. Yo estoy de acuerdo con vos, a mí tampoco me gustaría. O sea, la derivada de U respecto a la temperatura a presión constante, no me acuerdo ni cómo es, pero no debe tener buen aspecto. Entonces, vos, en ese caso, ya de entrada te topaste con algo feo, decís, ¿y si empiezo con la entalpía, no se me simplificará esto? claro, eso hice. Dije, bueno, la Claro, derivada de ni U respecto hablar, de ni T, hablar, dije, ni hablar. Porque cuando empezás con la entalpía te queda el cambio de la entalpía con la temperatura a presión constante. Genial, eso es el CP. El delta H, CP por delta T y me saqué el problema de encima. Después cuando tenga que calcular delta U, intento calcularlo por la definición y no me meto con las relaciones de Maxwell. Hacer eso es lo que hay claro, que hacer. No, sí, ni siquiera te digo que está bien, es lo que hay que hacer. Es la idea. Es la idea, es buscar está la bien. forma más sencilla, correcta, pero más sencilla de llegar al resultado. Ni hablar. Claro, a presión constante dije, bueno, el diferencial S es el CP dividido T, diferencial T menos la derivada de B respecto de la temperatura a presión constante, diferencial P. Como la presión era constante, eliminé el segundo término y calculé el delta S de esa manera, que creo que le quedó igual a Agustina, eso de CP, Sí, logaritmo natural de temperatura final. Genial. Y el U lo calculé como delta U igual a delta H menos P delta B. seguro, Así, muy. Ah, seguro. genial. Y Después, después, perdón, un sí, comentario. Yo hago los comentarios a medida que van surgiendo. Vos sí, sí, haces, ese procedimiento es correcto. Vos tenés que tomar una decisión en lo que hace, ¿qué hago con el volumen? Vos, por ejemplo, haces P por delta B, ¿no? Porque es un proceso a presión constante. sí, Entonces decís, bueno, ¿el volumen cambia con la presión? Y sí, cambia. Lo calculo con el coeficiente de compresibilidad. ¿Cuánto vale el volumen a la presión inicial y el volumen a la presión final? Si no haces eso y decís, bueno, supongo que los volúmenes valen más o menos lo mismo, lo que hablábamos hace un rato. Y bueno, en ese caso te va a quedar que el delta H puede llegar a ser igual al delta U. Con ese nivel de aproximación, y sí, seguro. Seguro. En ese caso que estábamos hablando recién, donde uno supone que el volumen no cambia con la presión. Lo ideal sería tomarse el laburo y calcular la variación de volumen con la presión. Entonces, el delta H y el delta U te van a quedar ligeramente distintos. Ahora, ¿cuán distintos? Y casi nada, porque el término de corrección de la presión va a ser muy chiquito, porque el cambio de volumen que tenga el agua cuando va de, no sé, de 1 a 50, no va a ser muy grande, va a ser muy chiquito. Entonces, la diferencia te va a quedar muy chiquita, pero se puede calcular. La idea de esta guía es, bueno, calcular las cosas, pero también tener el concepto de que se puede calcular todo. O sea, en relaciones de Maxwell, el concepto de fondo es todo es calculable. O sea, uno después se toma el laburo de hacerlo o no, pero todo se puede calcular. Cualquier cosa que me aparezca en la vida, relacionada con la termodinámica, por supuesto, se puede calcular. Todo es calculable.
No hay cabos sueltos. Todo es calculable. Bien. ¿Quedó, Mariela? O... No, Sí, yo te pero interrumpí, tengo te duda. interrumpí. Dale. No, no, está perfecto, está perfecto. Lo que tengo duda es en la parte de T constante, porque lo que hice fue decir, bueno, menos la derivada de la entropía respecto de la presión a temperatura constante es igual a la derivada del volumen respecto de la temperatura a presión constante. Sí, Como la derivada del volumen respecto a la temperatura a presión constante es alfa por B, lo pude solucionar. bien. Después dije, bueno, el diferencial del H es el CP, diferencial de T menos B, bueno, esa fórmula que está ahí Claro, en lo que es el pero resumen. para un cachito, vos Sí, me dijiste que habías descompuesto el procedimiento en dos etapas. sí, Bueno, entonces el CP se me sobre fue. T, claro, eso queda para una de las etapas. Y para la otra etapa queda en otra Claro, parte. Bien, bien. claro, exacto. Y ahí fue donde tenía el problema del volumen, porque bueno, podía considerarlo constante o no, y ahí lo hice de las dos maneras, porque yo lo había hecho como que el volumen no variaba. Sí, Y después, preguntando, me dijeron, no, pero está el capa, hay que usarlo, bueno, sí. y me enrosqué con esas dos cosas. Mi problema está en la variación de energía interna, en la etapa a temperatura constante. Porque yo dije, la variación de la energía interna es menos la presión más la temperatura por la derivada de la presión respecto de la temperatura volumen constante diferencial B. Perdón, me Entonces, perdí. eh, a ver, están las fórmulas esas que son, que hice en resumen con lo que vimos. Empieza calculando las fórmulas de las distintas funciones Eh, de estado. A ver qué Te doy encuentro. un consejo, te doy un Que dice consejo, que. por ahí te Sí, sí, sirve. En este ejercicio es mucho sí. más fácil calcular la entalpía. Es mucho más fácil calcular la entalpía Claro. tanto en el Sí, cambio isotérmico como en el isobárico. La entalpía es más sí. calculable, es más amigable. Una vez que tenés el delta H para cada una de las dos etapas, le aplicás la definición y calculás el delta U para cada una de las dos etapas. Está O, bien. más fácil todavía, calculás el delta H para la transformación total y le aplicás la definición para la transformación total. ¿Eso lo podés hacer? Sí, porque vos tenés, te faltarían los volúmenes. Te faltarían los volúmenes para hacer eso. Porque las presiones las tenés, te faltaría calcular el volumen molar del agua líquida a 1 atmósfera y a 50 atmósferas. Tomando como que la densidad que está ahí de datos es a 1 atmósfera, por supuesto. A ver. Claro, es lo que hice. Sí, Con la densidad calculé ese volumen. Está bien. calculás el volumen a 1 atmósfera y después lo corregís a 50 atmósferas usando el factor de compresibilidad. Te va a dar un poquito más chico. A mayor presión, menor volumen. Esas son cuentas que no hice, directamente no las hice, pero pues metí todo en la ecuación, integré y listo. Chau. Está bien. Para la etapa isotérmica me da el delta H, me da 19 calorías. Isotérmica, el delta Claro, cuando cambias H. la presión, el delta H, o sea, el delta H de cambio de desde unas 50 atmósferas, ¿sí? De unas 50 atmósferas, el delta H me da 19,4. Más o menos. Está bien, yo calculando el delta H me dio Eso es, 23. bueno, Hay mucha diferencia. Sí. y sí, hay una diferencia, pero ¿tomaste los volúmenes como constantes? Sí. Bueno, ahí está, ahí debe estar la diferencia. ¿Sí? Vos decís, claro, me da mucha diferencia, pero cuando vos calculás el delta H total del proceso, te va a dar casi lo mismo, porque el delta H del proceso está controlado por la parte isobárica. Entonces, te va a cambiar un poquito esta corrección. Está bien. Yo lo hice de la manera completa, o sea, suponiendo que el volumen varía con la presión. Pero el número está ahí.
¿sí? Está más o menos en el Sí, hasta me rango, puedo haber hecho lío con los números, con en la el ra- calculadora, porque lo he Sí, hay probado. una integral metida en el medio, eso te queda, ¿no? Cuando vos considerás que el volumen varía con la presión, el delta H termina siendo una integral, pues vos tenés que integrar al Sí, eso. volumen, la integral del volumen diferencial P. Claro, cuando lo hice, ¿qué hice? Dije que el diferencial de H era B menos T por la derivada de B respecto de T a presión constante diferencial P, porque la primera parte del CP se me iba porque era temperatura Sí, constante. Entonces me quedó, ¿qué me quedó? Me quedó que el delta H es el volumen inicial por uno menos la temperatura por alfa por la integral de perdón, no es el la volumen, presión inicial. no es el volumen inicial, es el volumen en función de la presión, es el volumen. Es el volumen, Claro, a no, ver. no lo inicialices porque ahí estarías limitando la ecuación. La ecuación hasta ahora es Está general, bien. ese es el volumen. Después vos podés decir, bueno, el volumen no cambia y lo tomo como el inicial. Ah, bueno, ahí ya hiciste la aproximación, es válida, no hay problema, pero bueno, hiciste la aproximación. Después ese volumen lo reemplazás por la variación del volumen con la presión, que es donde aparece capa. O sea, el volumen a 50 atmósferas o a cualquier presión es el volumen a una atmósfera multiplicado por el exponencial de menos capa por la presión menos una atmósfera. Eso sale de la definición de capa directamente. Acuérdense que los volúmenes dependen tanto con la temperatura como con la presión de una forma exponencial, ¿sí? Entonces siempre aparece un exponencial que después va a haber que integrar para sacar el delta H. Por eso las cuentas se complican. Si uno supone el volumen constante, se saca el problema encima, no tiene que hacer nada de esto. Está bien. Y después tengo una Sí, última pregunta dale. así general, digamos, que así ya. Cuando, por ejemplo, dice, no sé, demostrar que, no voy a decir nada preciso porque voy a decir alguna incoherencia, pero demostrar que tal propiedad creo que era el ejercicio, a ver dónde se lo encuentro. Uno que no varía con la temperatura, no varía con la presión, que el CP no varía con la temperatura, no me acuerdo cuál era el ejercicio exactamente. Sí, es el último Estoy ejercicio buscando. del seminario 4. ¿Puede ser? Ah, claro, Que usando el resultado del 5 y demostrando. hay un gas de Van der Exacto, Waals. Bueno, ese ejercicio es como el sí, corolario de todo este infierno de ecuaciones que estamos mirando. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que rebuscárselas, por ejemplo, para ese gas en particular, que creo que es un gas de Van der Waals, demostrar que la sí. capacidad calorífica no depende de la presión o del volumen, una de las dos cosas. Bueno, y hay que rebuscársela matemáticamente para demostrar eso. Sí, acá está, que el CB no varía con el volumen. Está bien, eso sí, pero por eso, cuando uno tiene que demostrar en general que por ejemplo, en Eh, este caso, que el CB no voy a, varía con el volumen, está bien, voy a por aportar ejemplo. una dosis de tranquilidad. En la actividad no hay nada de eso. ¿Sí? Está bien. Van a tener que usar ecuaciones del cambio de entalpía con la presión, pero son más o menos las que están en el seminario o las pueden sacar de un texto, de un libro. Eh, Demostraciones no se piden por el formato de la actividad. Pero bueno, vamos a verla. Así queda la pregunta. Claro, mi pregunta es, ¿Cómo hacerlo? por ejemplo, si, claro, o sea, yo este lo hice, pero, por ejemplo, demostrar que algo que no depende del volumen implica que si yo lo derivo con Que la respecto al derivada volumen, parcial de eso respecto a la variable en cuestión es cero. ya con demostrar que eso es cero es que no Pero, depende. pero convences a cualquiera. Claro. Está bien. Eso significa que no hay dependencia en esas dos variables que estás, la que está arriba de la derivada y la que está abajo.
está bien. ¿sí? Y por el otro lado también, digamos, si quiero demostrar que depende del volumen, en algún momento de toda la expresión tiene que aparecer el volumen por ahí dando No. vuelta, digamos. Si vos querés demostrar, por ejemplo, suponete que este ejercicio involucrase un gas más complejo y te dijese, demuestre que la capacidad calorífica de este gas depende del volumen. Tenés que demostrar que no es cero, que la derivada no es cero, que la derivada Ah, del no tiene que CB. estar el volumen incluido, No, no digamos. importa, aunque sea una constante. Ah, Con tal que no sea cero, ya lo demostrás. Si te da una constante, bien, significa que el CB varía linealmente con el volumen, pero varía. La idea es que claro, no. Si tiene que variar, tiene que dar algo que vos me puedas asegurar que eso nunca va a valer cero. está bien, Aunque no vale cero en general. está bien. ¿Sí? Sí, 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 buenísimo. Y más allá de eso, el ejercicio salió. Sí, a ver, que voy a buscar en mis hojas. Que ejercicio 9. A ver si es este. Sí, yo empecé diciendo, porque busqué que el ejercicio 5C del seminario era que la derivada de U respecto al volumen a temperatura constante era igual a A, que es el coeficiente de Van der Waals, dividido el volumen molar al cuadrado. Sí. Esa ecuación Y lo demostré en el ejercicio. queda claro que es para un gas Sí, de Van der Waals. Bien, sí. sí, es para eso solo. Mm. Bueno, entonces Y con eso ya lo tenés, sí. está bien. Y después lo del ejercicio 10 era que la multiplicación de las derivadas parciales, cambiando volumen, temperatura y presión, era -1. No la multiplicación, la derivada cruzada. Las Ah, derivadas la derivada cruzada, es Las verdad. derivadas cruzadas son iguales, o sea, si la energía interna, que es una función de T y B, la derivás primero respecto al volumen y después a la temperatura, es lo mismo que derivar primero respecto a la temperatura y después al volumen. Eso es válido Claro, eso es lo que siempre, hice. siempre con todas las funciones termodinámicas. Claro, eso es lo que hice en el primero. La derivada de U respecto de T a B constante Claro, es lo mismo que la derivada de U respecto de B a T constante. claro, Y los volví a derivar dos veces, digamos, para que esas igualdades se cumplan y eso me quedaba cero. O sea, no, la derivada no te sigo respecto de B. no te sigo la última parte, porque esto se Ah, haría así. sí, Vos decís, bueno, el CB es el cambio de U respecto a la temperatura a volumen constante. Y yo quiero ahora sí, derivar eso respecto al volumen. Hago las derivadas cruzadas. Me queda la sí, derivada respecto a la temperatura de la derivada de la energía interna respecto al volumen. Y esa sí, derivada de la energía interna respecto al volumen, en el problema 5 no sé cuánto, habías demostrado que era A sobre B al cuadrado. Como sí, me queda A sobre B al cuadrado, eso no depende de la temperatura, depende de A y del volumen. Entonces, si vos lo derivás a volumen constante, la derivada de eso es cero. Viste que es sí, la derivada a volumen constante de esa expresión del ejercicio 5C. Como es a volumen constante, es A sobre B cuadrado derivado a volumen constante, te da cero, porque es una constante. Entonces ahí demostraste lo que vos querías. Me parece como que diste un paso de está más. bien. Puede ser, no, no, no. Sin verlo, sin Puede ser, verlo, puede ser. sin verlo no me doy cuenta. Sí, hice igualé las derivadas Cruzadas, cruzadas, cruzadas. Claro, cruzadas. las derivadas cruzadas se igualan, eso siempre. Y con eso ya te alcanza. Claro, claro, eso hice. Bueno, Capaz listo. que me enrosqué para explicarlo, pero es Sí. lo que había hecho. Está bien, buenísimo. Bueno, listo. Bien. Bueno, ¿qué otra cosita? Quería preguntar de ese mismo, del 11B. O sea, no entendí, por ahí es una pavada, pero no entendí cómo usar las ecuaciones que encontramos en A, o sea, que se demostraron en el 11A. A ver, déjamelo leer. Usando los resultados anteriores, calcule la variación de temperatura que experimenta un molde Van der Waals monoatómico que ocupa ta, 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 si se expande adiabáticamente, siguiendo hasta un volumen final de 100 litros, siguiendo los siguientes caminos.
Bueno, vos tenés una expansión adiabática. El B1, vamos a hacer el B2 que es más fácil. El B2 es reversible, o sea, tenés una adiabática reversible. Una adiabática reversible es un proceso a entropía constante, porque en una adiabática reversible la entropía no cambia. Entonces, un proceso adiabático reversible es lo que se llama un proceso isentrópico, o sea, donde la entropía no cambia. Entonces, podés usar el resultado de A3, porque A3 te dice el cambio de temperatura respecto al volumen a entropía constante. Entonces, es aplicable al proceso B2. ¿Queda? O sea, cuando vos el proceso mantiene constante la variable de que se mantiene constante en la derivada, esa derivada parcial la podés plantear ahora como una derivada total. Entonces vos podés decir, en el proceso B2, el cambio de temperatura respecto al volumen tiene que ser igual a lo que me dice esa formulita. ¿Entendió? O sea, a partir de esa fórmula, Claro, vos calculás o el sea, delta T, la tenés que integrar ahora, ahora hay que integrarla. claro. O sea, Ah, bien, bien. vos decís, bueno, Sí, me sí, está queda bien, sí. diferencial T sobre B igual a menos RT sobre CB volumen menos B. Bien, ¿cómo calculo el delta T? Integrando el diferencial T. Claro, integrando el diferencial T. Si integras el diferencial T, tenés que integrar el otro lado. Tenés que integrar el volumen. Pero tu formulita tiene un volumen adentro, guarda. Entonces tenés que resolver la integral. RT y CB son constantes en este proceso. No, perdón, la temperatura no, pues la temperatura pasaría al otro lado. ¿Sí? Eh, Recapitulo, me había olvidado la temperatura que está del otro lado de la ecuación. Entonces te quedaría diferencial T sobre T, porque tenés que agrupar todas las temperaturas de un lado, todos los volúmenes del otro. Entonces del otro lado va a quedar R, CB, R sobre CB, volumen menos B, diferencial B. Entonces ahí integrás las dos partes y llegás a la expresión eh, para la temperatura final del proceso. Claro, sí, porque a mí me quedaba el volumen y no sabía cómo, o No, sea, no, qué volumen pero, ponía. Está claro, bien. lo que pasa es que yo veo, lo veo en todos, o sea, ustedes tienen ese problema como que todavía les cuesta la derivada. Si ustedes piensen siempre que para calcular lo que está dentro de una derivada, siempre hay que integrar, siempre hay que integrar. O sea, no salen naturalmente. O sea, para sacarse encima un diferencial hay que integrar. Y para integrar hay que respetar todas las reglas de integración, agrupar variables. Si estás integrando en T, todo lo que tenga T mandarlo para un lado, todo lo que tenga B mandarlo para el otro. ¿Sí? Y después ahí resolver en función de las funciones que te queden. Integrar los dos miembros. Vale, igual cuando decís que lo puedes considerar como derivada total, o sea, eso Claro. siempre que Y tengo bueno, yo esa función de esas algo son cosas de constante. matemáticas que evidentemente no han aprendido. Si ustedes No, tienen. no, yo eso nunca lo había visto, lo vi Sí, ahora claro, pero los recién. matemáticos no lo dicen, como nunca aplican estas cosas para ningún lado, entonces no se ven este tipo de cosas. Cuando vos tenés una derivada parcial, ¿sí? A ese constante, y vos la estás aplicando, y es aplicable a un proceso donde ese es constante, vos podés transformar esa derivada parcial en una derivada total. ¿Sí? Porque se está dando la condición. A vos te dicen, ¿qué significa la derivada parcial? Es la derivada de la función cuando S es constante. ¿Sí? Bueno, si S es constante, significa que esa derivada es la derivada total de la función. Ese es el significado de la derivada parcial. Entonces, si es la derivada total de la función, la podés integrar directamente y no hay problema. Bueno, entonces y en el B1 es lo mismo, así que En el está B1 es bien. exactamente lo mismo porque vos tenés una expansión contra el vacío. Acuérdense siempre que la expansión contra el vacío tiene trabajo cero, porque es una expansión contra una presión cero, y si es adiabática además,
tiene calor cero. Una adiabática contra el vacío tiene delta U igual a cero por primera ley. Entonces es un proceso a energía interna constante. O sea, una expansión adiabática contra el vacío es un proceso que mantiene la energía interna del sistema. ¿Sí? Y eso es independiente del hecho que sea un gas ideal, un gas real o un líquido. Es una cuestión general. Entonces, esta formulita que vos tenés acá, bueno, en este caso particular es un gas de Van der Waals, vale eso para un gas ideal. Pero el hecho de que la expansión adiabática contra el vacío sea un proceso de energía interna constante es un proceso general, es una condición general. Entonces, siempre que tengan ese tipo de situaciones, son procesos a energía interna constante. ¿Sí? Entonces podés Sí, aplicar, eso, para el B1, aplicás la ecuación A2. Como o esa, sea, de eso, sí, sí, perdón. no, perdón yo. Sí, eso lo entendí. Después Dale. me quedé una última duda. O sea, el CB para el B1, o sea, encontré una relación entre, o sea, como que CB es igual a R, pero no sé si está bien para este No, caso. no, se ve generalmente no es igual a R. O sea, yo porque lo que hice fue Ah, PGT, perdón, ¿a vos te falta el CB en este ejercicio? Es como que no está. como que te faltaría el CB, ¿ese es el problema? Sí. Bueno, suponete, a ver, ¿dice algo del CB? No dice nada. Dice que el gas es Es monoatómico, yo lo monoatómico. tomé, 3 medios de claro. R, sí, sin duda. Sí, sin duda. Ah, bueno, yo como 3 era medios de Van der R. Waals, yo digo, no, no se puede. Sí, sí, Como, sí, como sí, así. sí, sí, sí. Eso es para, Bueno, para el gas monoatómico, sea o no sea ideal, se toma. Hay que analizarlo un bueno, poquito más para el gas real. Pero sí, tomalo, tomalo. Eso inclusive bueno, lo podría poner como dato. Lo podría agregar como dato para eliminar las dudas. ¿Dónde lo hice? Profe, Sí, en ese punto, sí. el A ver, B2, sí. eh, ¿de qué sirve saber que es reversible el proceso? Que te permite asegurar que el proceso es a entropía constante. Pues si fuese irreversible, no es a entropía constante. Pero adiabática no significa que el calor es cero, o sea Sí, que el dQ calor, es cero sí, y ds no es dQ no, sobre no, T. de Q reversible. De Q reversible sobre todo. Ah, O sea, eso es válido cuando el proceso es reversible. Si, si no, no. Si no, no. Si el proceso es irreversible, olvídense de esa expresión. ¿Sí? Eso es importante también. sí, está bien. Porque si uno no tiene en cuenta ese detalle, se cae la segunda ley. Es crucial eso. Y el delta S Está bien. siempre se podría calcular como el delta H sobre T. Y ustedes fíjense que nosotros casi nunca calculamos el delta H, perdón, el delta S como delta H sobre T. ¿Cuándo calculamos al delta S como el delta H sobre T? Cuando tenemos un proceso reversible, un cambio de fase. Entonces ahí sí, pero en cualquier otro proceso no se puede calcular de esa manera, porque la mayoría de los procesos son irreversibles. Un proceso general irreversible, no podés usar esa expresión. Por eso te dicen que es reversible. Si fuese Está bien. irreversible, se podría hacer, pero no con esa ecuación. Ya no podrías usar esa ecuación que está ahí, porque ya no podés asegurar la constancia de ese. Entonces tendrías que buscarle otra manera. Sí, yo en ese ejercicio lo mismo que te pregunté hoy, por ejemplo, tengo, o sea, T definida como función de S y del volumen. Y para el B1, T como función de la energía interna y el volumen. Eso es, No, pero vos no ¿por tenés. qué o sea, ¿por qué se puede hacer eso? No, esos son. No es que se pueda hacer. Simplemente son relaciones diferenciales que uno deduce. En ese caso, vos no tenés a la temperatura definida como nada. Vos tenés un cambio de temperatura respecto al volumen en un proceso donde se mantenga la energía interna constante o la entropía constante. Claro, por eso, o sea, sí. Ah,
Las ecuaciones A2 y Si A3 para el B1, por ejemplo, no dan más información que lo que te acabo de decir. no, por eso. Pero a ver, si para el B1, por ejemplo, considero T como función de la energía interna y el volumen, y sé que la energía interna es cero, No, puedo descartar ese la energía término y interna trabajar con el. perdón, la energía interna no es cero, es constante. No es cero, Sí, perdón. es constante. Sí. Sí, la derivada, quise decir. Que la derivada es cero, puedo sacar ese término, digamos, de T, y me queda solo el que es por dB y hacer la cuenta. O sea, entiendo por qué es práctico hacerlo, pero ¿por qué se puede hacer? Se puede hacer porque la ecuación está bien deducida. No se cometieron errores. La deducción de la ecuación es termodinámicamente correcta, entonces tiene que ser correcta. Por eso se usa la ecuación. O sea, acá no hay que considerar que la temperatura sea función de nada. De hecho, la temperatura no se la toma como función de otras cosas, sino se la toma como de lo cual dependen otras cosas. Entonces, acá vos tenés un cambio de temperatura con el volumen. Simplemente eso, no tenés otra cosa. Vos acá no tenés que pensar de qué función la temperatura. La temperatura solamente Claro, pero nada, eso es es una ¿y variable cómo, y independiente. cómo sé, ¿Cómo sabes qué? cómo sé si no, o sea, porque de ahí yo, digamos, lo que tengo es despejado de T de un lado Sí. y de B del otro, y después Integrás, integrase integrás y listo, los se dos acabó. lados, Y se acabó el problema. Se acabó el por problema. eso. Porque tu proceso Y es si a yo, energía constante. O sea, tu proceso a energía constante te habilita a usar esta fórmula. Si vos tuvieses un proceso donde la energía interna no es constante, no la podrías usar. Porque no podrías integrar esa ecuación. La ecuación seguiría siendo válida, pero vos no la podrías integrar en tu proceso si la energía interna no fuese constante. Si simplemente lo que tenés que hacer es, si vos asegurás que tu proceso mantiene la constancia adecuada, decís, bueno, ese diferencial es el diferencial total de la función. O sea, en estas circunstancias, vos ya creo que te estoy entendiendo lo que vos me querés decir. Vos querés plantearte a la temperatura como una función de la energía interna y del volumen. ¿Sí? claro, Es porque más si o haces menos lo que me eso, dijiste. podés Sí, explicar, o sea, está podés poner bien. de T, El diferencial de U es cero. Vos podés hacerlo. sí, Es como hacer una elaboración que no es necesaria. Pero si a vos te sirve, hacerlo. Temperatura como una función del volumen y de la energía interna. Genial. Es rarísimo, ¿no? Suena rarísimo. Pero es válido termodinámicamente. Entonces eso va a tener dos derivadas parciales. Una va a ser la derivada parcial de T respecto al volumen, la energía interna constante, y la derivada de T respecto a la energía interna a volumen constante. Pero la energía interna es constante. Entonces esa desaparece. Es raro, es raro. Es una cosa extraña. Vos simplemente tenés que aplicar la expresión que obtuviste. Es una aplicación de la ecuación obtenida en las condiciones en las cuales esa expresión es válida. ¿Sí? Yo no haría ningún análisis posterior a esto. No haría ningún análisis posterior a esto, porque vos estás usando esa expresión en un proceso donde se mantiene constante lo que se tiene que mantener. Entonces directamente la ecuación es integrable, no hay ningún problema. Lo que pasa es que a ustedes, claro, les falta el concepto ese de derivada parcial. ¿Sí? Le falta ese conceptito, esa perillita que hay que dar vuelta para la derivada parcial. Yo sí, está bien, no sí. me metería en más problemas. O sea,
El problema puede ser o derivar esa expresión, bueno, aparentemente lo han hecho, no hay ningún problema. Ahora vos decís, ¿esta expresión cuándo es válida? Bueno, es válida para un gas de Van der Waals, porque se dedujo para eso, y es válida en cualquier procedimiento que mantenga la energía interna constante. Por ejemplo, yo les digo, en un proceso isotérmico, ¿esta expresión sería válida? Si yo tengo un proceso isotérmico, esta expresión, bueno, vale cero, ¿no? Porque el diferencial T sería cero. Pero si yo tuviese una expresión de este tipo, con otra cosa, no con diferencial T, bueno, porque se me cae a pedazos. ¿La energía interna se mantiene constante en un proceso isotérmico para un gas de Van der Waals? Esa sería la pregunta. No. No, no se mantiene constante porque el gas de Van der Waals es un gas real y la energía depende de la temperatura y del volumen. Entonces, en ese caso, la energía interna no se mantiene constante. Entonces uno tiene que investigar si se cumplen las condiciones en las cuales está planteada la derivada. Eso hay que analizar el simbolito que está abajo del paréntesis. Eso me indica bajo qué condiciones fue hecha esa derivada respecto de una función hipotética que ya no importa cuál es. O sea, tu problema es asociar esta derivada parcial con una función madre de la cual fue sacada. Quizás ese sea tu problema. Bueno, ese es un problema irrelevante a esta altura. A vos no te importa saber cuál es la función general de la cual fue derivada para obtener A2. No importa. Si ya la tenés A2. Ahora la usás. Si querés reconstruir esa función, fantástico, lo podés hacer, pero es un trabajo ocioso. No te lleva a nada. ¿Sí? Te dejé Sí, está bien. como ahí una cavilación profunda. Convencete de eso, ¿sí? Yo porque no te quiero complicar la vida y yo tampoco estoy capacitado para hacerte una exposición matemática muy detallada. Y esto es simplemente revisar los conceptos que uno tendría que haber visto en Análisis Matemático 2, acerca de la naturaleza de la derivada parcial. No nos vamos a meter a hacer eso. Simplemente vos decís, bueno, yo tengo una derivada parcial hecha a volumen constante, si el proceso es a volumen constante, esa derivada es directamente integrable. La integro directamente como si fuera una derivada ordinaria. Porque están dadas las condiciones en las cuales esa derivada fue hecha. ¿Mm? Yo me quedaría con Sí, eso. está bien. Me quedaría con eso para la materia. Después, lo demás es matemática. Es el background matemático. Bien. ¿De qué más podemos hablar? Este ejercicio es importante. Hay un par en las actividades. Parecido, no igual, más fácil a esto. Tampoco hay sistemas reales muy complejos, o sea, son siempre más o menos los mismos los que podemos trabajar nosotros. Tengan en cuenta, cuando uno trabaja sistemas reales, ¿sí? Uno le conviene siempre usar una de las relaciones de Maxwell. Vieron que las relaciones de Maxwell son 4. Las que se usan en la práctica son generalmente las dos últimas, las que involucran el cambio de entropía con la presión y con el volumen. Una de esas relaciones de Maxwell involucra el cambio de volumen con la temperatura. Esa generalmente es difícil de usar en los sistemas reales, porque en los sistemas reales el volumen generalmente no es despejable. Por ejemplo, piensen en Van der Waals. En Van der Waals yo no puedo despejar el volumen, porque es un polinomio de grado 3. Entonces, conviene siempre usar la otra, de adaptar el problema para usar la otra relación de Maxwell. O sea, intentar evitarla esa, porque tiene el problema matemático. A veces los datos del ejercicio te llevan a aplicar esa, pero cuando la querés aplicar,
tenés el problema del volumen. ¿Cómo se soluciona eso? Usando la ecuacioncita de las 3 derivadas parciales que vimos en el seminario 1 y que usaron en este último ejercicio. Pero usualmente las fórmulas que quedan, que salen de ahí, son bastante complicadas. Entonces, el problema se va empantanando. Conviene intentar usar la otra. ¿Sí? Hay una que tiene el cambio de la temperatura con la presión, cambio de la presión con la temperatura, que creo que es la tercera relación de Maxwell, y esa es fácil, porque la presión siempre es despejable. En general, en las ecuaciones de estado, la presión se puede despejar, entonces uno saca la derivada al toque. Bien, Yo después quería preguntar también del seminario 5, no sé si alguien quería algo más del 4 antes. el seminario 5 yo soy muy hincha pelotas con el seminario 5, así que los voy a molestar bastante. Soy bastante tolerante con el seminario 4, pero con el 5 no, porque el 5 es muy importante la forma de laburo para fisicoquímica en los ejercicios y en función de los datos que ustedes tengan. Generalmente cuando estudiamos, ustedes y yo, todos, intentamos simplificar el problema al máximo y usar siempre una fórmula para todo. En el caso del seminario 5, esa fórmula es la ecuación de Clausius-Clapeyron. ¿Sí? Es como la fórmula mágica que soluciona todos los problemas. Bueno, no es así. La fórmula de Clausius-Clapeyron es una hipersimplificación del problema que es válida cuando uno tiene un puntito del equilibrio y quiere sacar otro. Por ejemplo, el punto de ebullición del agua son 100 grados. ¿Cuánto vale la presión de vapor de agua a 40 grados? Bueno, ahí, con la información que tengo, uso la ecuación de Clausius-Clapeyron en su forma más sencilla. Pero si yo tengo más información, tengo que ver cómo trato los datos para sacar el mayor jugo posible a esa información y obtener los mejores resultados posibles. Dicho esto, escucho la consulta. Sí, para el ejercicio 2C, que pide indicar la dependencia del delta H de cambio de estado con la temperatura y después para, digamos, delta H de vaporización. El de vaporización está explicado en el explicativo, así que ese ¿Sí? no pasa Bien. nada, pero no sé qué hacer con el de cambio de estado general. Eh, el 2C te dice, indique la dependencia del delta H del cambio de estado con la temperatura. Bueno, el delta H depende con la temperatura a través del delta Cp del proceso del cambio de estado. Como todo delta H de buena familia, ¿no? O sea, el delta H es el delta H a T0, a una temperatura base, más la integral entre la temperatura base y la temperatura en cuestión del delta Cp diferencial T. ¿Sí? Esa es la dependencia general, como cualquier CP. Ahora, obtenga una expresión para calcular, eso es válido para cualquier cambio de estado. ¿Sí? Y es válido para cualquier proceso en general, porque es el cambio de la entalpía con la temperatura. Así que eso no va a variar mucho, de hecho no va a variar nada entre diferentes sistemas. Después te dicen, bueno, obtenga una expresión para calcular la presión de vapor de un líquido cuyo delta H de vaporización varía con la temperatura de esa manera. Entonces lo que tenés que hacer es meter la expresión del delta H que varía de esa manera, simplificate la vida, o sea, sacate encima la integral, poné delta Cp, temperatura final menos temperatura inicial, como si el delta Cp fuese independiente de la temperatura. Porque si no te va a quedar una función integral ahí que no vas a llegar a ningún lado. ¿Sí? O sea, vos pones delta H igual a delta H T0 más delta Cp T menos T0. Y pones eso en la ecuación de Clausius. Y te fijas y seguís adelante. Te va a quedar una ecuación un poquito más complicada. Te va a aparecer ese famoso, probablemente, te va a aparecer esos famosos logaritmos
A ver, nosotros tenemos alguno, no, no tenemos ninguno en el ejercicio. Pero cuando uno hace ajustes experimentales de datos de temperatura y presión de vapor, no se ajustan a una forma de Clapeyron sencilla, sino que aparece un término de logaritmo en el medio. Bueno, ese logaritmo se debe a la variación del delta H con la temperatura. ¿Sí? Entonces, si el rango es chiquito en el cual estamos trabajando, no se ve y Clapeyron funciona lo más bien. Pero si uno tiene rangos más grandes, el delta H empieza a variar con la temperatura y eso se ve después cuando uno analiza los datos. Profe, Sí, a mí, sí, te escucho. no, porque, o sea, yo, digamos, hice todo lo que dijiste, o sea, planteé delta H igual delta H a T0 más delta CP Sí, por delta T, pero no sé hacer la integral, tipo, o sea, intenté, pero pero es una trabé. integral sencilla. Eh, vos ahí te conviene O sea, te partir. queda delta H sobre T cuadrado, ¿no? O sea, toda esa expresión sobre T cuadrado. Sí, exactamente. Sí. Y bueno, y repartís el t en tu formulita y haces la integral. ¿Con qué integral tuviste problema? A mí me queda un diferencial t sobre t cuadrado y un diferencial t sobre t. Una son las inversas, igual que en Clapeyron, y otro me aparece el término logarítmico. El término diferencial t sobre t, cuando lo integraste aparece el logaritmo. Ah, o sea, hay que como distribuir delta CP por T menos delta CP No, por T0. el delta CP es una constante. Sí, es una constante. Sí, tómelo como una constante. Claro. Porque si no la ecuación va a quedar muy complicada. Voy a poner frente a la pantalla. eh, ¿Se ve o no? No se ve. No lo puedo centrar. Tendría que hacer un scan. ¿Sí? Primero, esta es la expresión, ¿ven? ¿Se ve? El delta H es el delta H a una temperatura baja, a una temperatura base, perdón, más el delta Cp por la temperatura menos la temperatura baja. ¿Sí? Ahora, Sí. acá dónde está la variable. Y la variable es t, todo lo demás son constantes. Entonces vos Mm. esta expresión la podés compactar un poquito más de modo de convertirla en la ecuación de una recta, por decirlo así, ¿no? O sea, una constante más una pendiente delta Cp por T. Eso es lo que hice yo abajo. Cuando tenés que hacer este laburo te conviene sacarte encima o compactar todo el constanterío. Pero si no lo haces te da lo mismo. ¿Sí? Es una cuestión de... Bueno, después acá está la ecuación de Clapeyron. La meto ahí adentro, meto el delta H ahí adentro. ¿Ven? El delta H queda como una función lineal de la temperatura. Entonces ahora me queda esta expresión de acá, la distribuyo, la integro y termina quedando esto de acá. Donde A y B son constantes que en el fondo no importa lo que son, porque son constantes que después uno las va a determinar por el ajuste de datos experimentales. Pero si vos querés relacionarlas con variables físicas, son estos de acá. La primera constante es el delta H a la temperatura conocida menos el delta Cp por la temperatura conocida. Y B directamente el delta Cp. Ah, Y está la bien. expresión final que queda es esta. ¿Sí? Logaritmo de P es menos A sobre T, igual que en Clapeyron, más Mm. C, una constante cualquiera, eso está de acuerdo con el Clapeyron común, y aparece en el medio B logaritmo de T. Ese es el término nuevo, que tiene en cuenta la variación del delta H con la temperatura. Fíjense que si el delta H no variase con la temperatura, delta Cp sería cero y delta Cp es la constante B. Entonces este término logarítmico se iría. Y queda la ecuación de Clapeyron común y corriente. Claro. ¿Sí? Listo. Gracias.
Sí, ese problema está en el seminario para justificar por qué cuando uno hace los ajustes de presiones de vapor en función de la temperatura, suele aparecer ese término logarítmico. En los ejercicios que quedaron en el seminario no hay ninguno, así que bueno, quedó como un poquito descolgado. Pero cuando uno ve en un ajuste del logaritmo de P en función de 1 sobre T la aparición de términos extraños, esos términos se deben a que el delta H está variando con la temperatura. O sea que una de las aproximaciones de Clapeyron no está funcionando. Bien. ¿Qué más? Bueno, yo les digo, no se los dije, profe, pero yo sí. em, tenía una pregunta de. Ahora ya me perdí, digamos, de cómo llegué a esta pregunta, pero en el explicativo, cuando llegás a una forma de. O sea, llegás a que derivada de presión respecto a la temperatura es 1 sobre T por la entalpía de cambio de fase sobre la variación de volumen. Sí. Porque se trabaja a presión constante, ¿no? Son cambios Sí, de... Sí, en realidad la presión es una variable de la ecuación de Clapeyron. Vos lo que estás haciendo ahí es considerar el cambio de fase reversible. Entonces el delta S, que es el que estaba originalmente en la ecuación de Clapeyron original, el delta S lo podés poner como delta H sobre T, porque tu proceso es reversible. ¿Sí? Y sí. el cambio de O sea, fase, dice, o sea, el cambio de fase en sí es un proceso a temperatura y a presión constante. La ecuación de Clausius lo que te dice es claro, cómo varía ese proceso a diferentes temperaturas y a diferentes presiones. porque, claro, o sea, mi pregunta era por qué esa derivada no da cero, porque se supone que estás trabajando a presión constante. Claro, daría infinito en ese caso, pero bueno, pues el diferencial P sería cero y el cambio de... Ah, bueno, no, pues está arriba, perdón, diferencial P sobre T, está bien, tenés razón. Lo que pasa es que vos estás estudiando, a veces uno se confunde estas cosas. Vos estás estudiando un proceso a presión y temperatura constante, pero querés ver cómo varía a diferentes temperaturas y a, y a diferentes presiones. Es lo mismo que pasa con el delta G. ¿Sí? El delta G está definido para procesos isotérmicos. Sí, está bien, pero la temperatura puede valer cualquier cosa. Entonces yo puedo calcular el delta G a 298, a 300, a 2000. ¿Sí? En el proceso la temperatura se mantiene constante, pero yo el proceso lo puedo hacer a diferentes temperaturas. Acá lo mismo. Acá vos tenés el proceso de cambio de fase es a una temperatura y a una presión constante. Cuando el agua líquida a 0 grados se congela en hielo a 0 grados y a la misma presión. Si el proceso de cambio de fase es a una presión constante, pero el cambio de fase puede ser a diferentes temperaturas. Si yo puedo tener un Sí, cambio de fase a otra temperatura. Bueno, ¿y cómo es la presión a esa otra temperatura? ¿Sí? Entonces, el proceso en sí es isobárico. O sea, el cambio de fase es isobárico, pero puede ocurrir a diferentes presiones. Entonces puedo preguntarme cómo varía la relación entre la temperatura y la presión para esos diferentes puntos de equilibrio. La ecuación de Clapeyron representa puntos de equilibrio entre las dos fases. El punto de equilibrio se logra a una temperatura y a una presión determinada. Si yo cambio la presión o cambio la temperatura, ¿a dónde se va a mover el punto de equilibrio? Eso es lo que me dice Clapeyron o Clapeyron. ¿Mm? Pero el proceso, el cambio de fase siempre es a temperatura y a presión constante.
Y cuando vos resolvés, digamos, cuando integrás, ¿qué Sí. te da? Una variación de la presión. Te da una variación de la presión respecto a la temperatura que te Sí, ubica, que te da la pendiente en un gráfico de temperatura, de presión-temperatura para la coexistencia de las dos fases. O sea, vos querés investigar cómo es la coexistencia de las dos fases, o sea, cuándo las dos fases están en equilibrio en función de la temperatura y la presión. O sea, ¿dónde se encuentran los puntos de equilibrio a una temperatura y a una presión dada? Eso es lo que te da esa derivada. La derivada te da la pendiente de la curva del diagrama de fases en ese punto determinado. ¿Cuánto vale la pendiente de la gráfica? Eso es lo que te da. Por eso, cuando uno estudia estos diagramas de fase y no quiere hacer tantas aproximaciones, habla mucho de pendientes. Es muy común que a vos te pidan calcule la pendiente en el equilibrio agua-líquido en tales condiciones. Entonces calculás diferencial P sobre diferencial T. No sé si eso respondió a tu sí, pregunta, está bien. pero es lo- Listo. ¿Mm? Gracias. No hay de qué. ¿Qué más? Profe, en Sí. el 4C de este seminario que te Mm, pide obtenga la expresión para la entalpía en función de T. sí. Se me cancelan las T, o sea, no me queda en función de la temperatura. La de vaporización. No, porque el líquido, la del sólido sí se te va a cancelar. La del sólido sí, porque vos fijate que la expresión que tenés ahí para el sólido, revisión de ejercicio antes que nada. Las presiones de vapor de benceno líquido y sólido, ese es el ejercicio. Sí, sí, sí. Fíjate que vos tenés dos expresiones diferentes para el líquido y para el sólido. Para el sólido, la expresión que tenés es una relación directa Clausius-Clapeyron. O sea, el logaritmo de P es directamente proporcional a 1 sobre T. ¿Se ve? La Sí. expresión para el sólido, la segunda. Entonces, en ese caso, el delta H tiene que cumplir las aproximaciones que hicimos para llegar a Clausius-Clapeyron. Una de ellas, el delta H es constante con la temperatura. Entonces, sí, cuando hagas la deducción, el delta H te va a quedar constante. Pero para la otra no. Para la otra no, porque evidentemente la aparición de ese término cuadrático ahí en la presión de vapor del líquido, eso me está sugiriendo o diciendo directamente que el delta H tiene alguna dependencia con la temperatura. Una dependencia que la han ajustado de esta manera, pero evidentemente hay una dependencia con la temperatura. La gracia de ajustarlos de esa manera, con los t cuadrados y no con los logaritmos, es que cuando uno pone ese t cuadrado, el delta H te queda lineal con la temperatura. ¿Estoy hablando pavadas o es así? No, te queda inverso. No, dije otra cosa. Se me mezcló con Queda otro inverso, caso. claro. Queda inverso. El delta H de vaporización te queda proporcional a 1 sobre T. ¿Sí? Está bien. Lo que dije yo era para otro caso, no para este. ¿Sí? Más o menos Bien, se ve. perfecto. Sí, en un caso depende y en otro caso no. Eso fíjense ustedes siempre en la expresión Clausius-Clapeyron. La expresión clásica Clausius-Clapeyron es logaritmo de P igual a menos un número sobre T más una constante. Esa es la expresión clásica de Clausius-Clapeyron. Si la dependencia de la presión de vapor tiene ese aspecto, esa pinta, significa que todas las aproximaciones hechas para llegar a Clausius-Clapeyron corren y no hay ningún problema. La principal, la que molesta acá, la aproximación que siempre molesta, es el delta H con la temperatura. Las otras dos se cumplen casi siempre, porque es muy difícil tener una situación en la cual el delta V de un proceso en el cual hay un gas
no sea prácticamente igual al volumen molar del gas. El volumen molar del gas es tan grande que es muchísimo más grande que el volumen molar del líquido o del sólido. Entonces esa se cumple casi siempre. Y la idealidad de los vapores, y sí, mientras trabajemos a presiones bajas, los vapores se pueden considerar ideales. Ahora estamos a presiones muy grandes, ya no. Igual los datos de Clausius-Clapeyron permiten calcular variaciones de volumen para las fases. ¿Sí? O sea, ustedes pueden usar la información de Clausius-Clapeyron para calcular cuánto es el delta V del cambio de fase. ¿Sí? Usando, por supuesto, la ecuación de Clapeyron, no con Clausius, la ecuación de Clapeyron antes de hacer esas aproximaciones. Los estadios anteriores a los que se hicieron esas aproximaciones. Por ejemplo, yo te podría preguntar, a ver si, inventar ejercicios en el aire es lo más peligroso que hay. Pero bueno, suponete que a vos te dicen, en ese mismo ejercicio yo te podría preguntar, calcule el delta V, o sea, la variación de volumen que experimenta el cambio de fase líquido-vapor. Dado el delta H, te tengo que dar el delta H de vaporización, seguro. Entonces vos podés usar la ecuación de Clapeyron y despejar el delta V. Por supuesto, a una temperatura y a una presión determinada te lo tengo que pedir esto, ¿no? Lo dejo planteado así como una duda. Me fui mucho de tu pregunta, pero bueno, los ejercicios dan un poco para expandir y proponer cosas nuevas. ¿Pero quedó lo del delta H, que era la pregunta original? Sí, Bien, eso perfecto. me quedó claro. Bueno, Y el perfecto. otro es el E, Sí, estimar la entalpía de fusión en el sí, punto triple. sí. ¿Cómo se Ahí me lo preguntaron. Eso está explicado, está puesto en el explicativo. Léanlo de ahí porque ahí está mejor explicado lo que yo les voy a decir ahora. Pero cuando ustedes tienen un equilibrio de fusión, o sea, dos fases condensadas, la ecuación de Clapeyron es válida. La ecuación de Clapeyron es válida siempre. La que no es válida es Clausius-Clapeyron. Seguro porque no hay fase de vapor. Entonces Clausius-Clapeyron vuela del panorama. Pero la ecuación de Clapeyron original, o sea, diferencial P sobre diferencial T igual a delta H sobre T delta B, es válida, por eso es válida siempre. Entonces, tienen que usar esa ecuación. Ahora bien, generalmente en los ejercicios uno no tiene el valor de diferencial P sobre T. ¿Sí? Ese dato me falta siempre. De hecho, en este ejercicio falta. O sea, yo no sé cuánto vale el cambio de la temperatura con la presión para el equilibrio de fusión. Entonces, los equilibrios de fusión generalmente no se calculan aplicando directamente Clapeyron. ¿Sí? Se podría hacer si uno tuviese toda la información, pero generalmente uno no la tiene. Entonces, lo que se hace ahí es simplemente usar un truquito. El truquito es decir, bueno, en el equilibrio sólido-líquido yo tengo el delta H de fusión. Pero el delta H de fusión yo lo puedo pensar termodinámicamente como la resta entre el delta H de sublimación y el delta H de vaporización. Eso se puede hacer porque uno puede pensar el proceso de fusión como sólido que va a líquido. ¿Sí? Y eso uno lo puede descomponer en dos etapas. El sólido lo paso a líquido y el líquido a vapor. Entonces el delta H de la fusión tiene que ser igual a, lo estoy haciendo en el aire, perdón, sólido a líquido. Esa es la fusión. Lo descompongo en sólido a vapor y vapor a líquido. Ahora me entiendo mejor. Entonces, el delta H de fusión se tiene que poder calcular por ese camino alternativo. Ese camino alternativo es la sublimación y la vaporización, pero cambiada de signo. Entonces, el delta H de fusión es la sublimación menos la vaporización. La vaporización y la sublimación se calculan más fáciles, porque hay una fase vapor incluida, y de hecho en el ejercicio en el 4, uno tiene las expresiones para ver cómo varía la presión con la temperatura.
Entonces de ahí uno puede sacar, de hecho lo hicieron en los incisos anteriores, los calores de vaporización y los calores de sublimación. Esos dos calores se combinan entre sí para dar el difusión. Dicho de otra manera, los tres procesos, los tres cambios de fase están conectados entre sí. Y no pueden tener los tres valores arbitrarios. Entonces la fusión se saca siempre de una combinación de la sublimación y de la evaporación. Mírenlo del explicativo porque ahí está explicado con más detalle. Además hay un temita ahí con las temperaturas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fusión ocurre a la temperatura de fusión, la sublimación a la temperatura de sublimación y la evaporación a la temperatura de ebullición. Entonces las temperaturas son distintas. Pero bueno, suponiendo que el delta H no varía apreciablemente, los delta H, ninguno de los tres varía apreciablemente con la temperatura, se puede hacer la composición que estamos haciendo nosotros y es lo que usualmente se hace. ¿Sí? Así que cuando tengan que calcular el delta H de fusión, piénsenlo más bien por este lado, no por una aplicación directa de la ecuación de Clapeyron, porque eso requeriría conocer el valor de la pendiente de diferencial P sobre T en ese punto. Si tienen esa información, genial, se puede hacer. Y si tienen el delta B de cambio de fase, aplican Clapeyron y listo, sacan el delta H de fusión sin problema, porque generalmente uno no la tiene esa información. Entonces la saca indirectamente por este camino. ¿Quedó? Sí, gracias. Listo. Yo creo que este ejercicio les pide, ven, vamos a discutirlo un poco más para que quede claro. En el punto C del ejercicio 4 me pide, obtenga una expresión para la entalpía de vaporización del benceno. Eso les quedó en función de la temperatura. ¿Sí? Entonces ahí pueden jugar. Esa temperatura la pueden poner en la temperatura a la cual a ustedes les piden el calor de fusión. Bien, el punto E dice, estime lo mejor posible, la entalpía de fusión del benceno en el punto triple. ¿A qué se refiere con lo mejor posible? Y si alguna de las entalpías anteriores te dieron en función de la temperatura, enchufale a esa temperatura la temperatura a la cual yo quiero calcular el calor de fusión, o sea, la temperatura del punto triple, que eso lo calcularon en el ejercicio A. Así que es toda información conocida. O sea, yo primero calcularía el delta H de vaporización en el punto triple, el otro es constante, así que vale siempre lo mismo, entonces compongo esos dos valores para sacar el delta H de fusión. A eso se refiere con lo mejor posible. Bien. Hemos agotado el tema, creo. Esos ejercicios se hacen siempre así. Si entendieron el ejercicio 4, tienen un dominio completo sobre estos temas. ¿Sí? Porque es prácticamente la esencia del trabajo con este tipo de cosas. Relativo a esto, bueno, si no podemos ir al laboratorio, tendríamos que ir a medir la presión de vapor de agua. Bueno, no se puede ir. Les mandamos, si no podemos ir la semana que viene, les mandamos unos datos para que ustedes elaboren el informe en función de lo que estamos discutiendo ahora, ¿no? ¿Qué más? Bueno, ahí termina casi. Después tienen el tema de la regla de Troughton y ahí terminó. Después lo de equilibrio no entra en este parcial, así que... Bueno. Yo tenía una Sí. duda con el 7, pero si no entra o lo dejamos para el seminario que viene. Me parecería más prolijo. Bueno, ¿No te enojas? Si me lo querés preguntar por no, plataforma, no me enojo. si me lo querés preguntar por Bueno, plataforma, encima con lo todo pregunto por ahí. gusto, o si no, lo vemos la semana que viene. La semana que viene, yo le voy a meter pata acá, perdónenme, no tengo ni idea dónde van en las teorías. ¿Dónde van en las teorías? La última teoría que vieron. A ver si me agarro de la cabeza o no. Hoy vimos Sí. diagrama de fases. Ah, bueno, están más o menos con esto. Bien, no, perfecto, no, vamos bien. La clase que viene dijo Cecilia que veíamos la ecuación de Clausius-Clapeyron. Bueno, ustedes ya la tienen revista, así que les va a parecer fácil esa teoría.
La semana que viene vamos a ver equilibrio químico. Equilibrio químico es muy fácil, lo vamos a liquidar en un ratito y vamos a ver un poquito ya de sistema de mezclas, ¿sí? Para acelerar un poco el trámite. ¿Sí? Vamos siempre un pasito adelante de la teoría, pero también está bueno que sea así. A mí en realidad me gusta más, porque ustedes, habiendo visto los ejercicios, tienen algún argumento para preguntar cosas en teoría. ¿Sí? Lo que no se entendió de los seminarios, además van a la teoría ya sabiendo algo del tema, ya habiendo visto algo. Entonces eso por ahí le sacan más jugo a la teoría. A mí me rendía muchísimo más que ir a una teoría donde te hablan algo nuevo de cero que estás en completamente. Y bueno, así para mí está bueno también hacerlo así. Bueno, la semana que viene vemos eso, ¿sí? Vemos lo que queda de este seminario y un poquito vamos a picar ya el otro seminario que abre la segunda parte de la materia donde abandonamos las sustancias puras y nos vamos ya a mezclas y cosas así. Bien, ¿algo más? Perdón, entonces habría que terminar este seminario para el miércoles que viene Sería lo y ideal, ya. si O- pe- manéjenlo. Ustedes pero hay que empezar el 6 también, ¿no? no tanto, no tanto. Ah, bueno, listo. El miércoles yo les doy los punteos generales para arrancar el 6, ¿sí? Pero ustedes concéntrense ahora en los temas de la actividad y después si les queda tiempo y quieren ir avanzando, hacen los problemas de equilibrio. Equilibrio, les repito, es muy una extensión de lo que vieron ya en otras materias, así que no debe tener mucho misterio. ¿Mm? Vamos a intentar hacer eso. Y después resolvemos lo de los laboratorios, que realmente me tiene a maltraer el tema de los laboratorios, porque no me gusta hacerlo de esta manera, así como hacer un ejercicio de seminario, pero bueno, no queda otra. Lamentablemente no queda otra. Así que lo vamos a intentar hacer así. Bueno, ¿algún comentario más? ¿Algo más? Yo siempre tengo la sensación que me olvido de decirles algo, pero bueno. Ah, yo agregué, quizás alguno lo haya visto, algo que se llaman ejercicios adicionales. Esos ejercicios yo los tenía en formato, lo agregué a la plataforma para que no se desperdiciaran. Y la idea de esos ejercicios es que ustedes vieran algunas técnicas matemáticas un poquito más desarrolladas que en los seminarios para hacer lo mismo que en los seminarios. ¿Sí? Eso no quiere decir que esos temas sean muy importantes saberlos, pero por ahí está bueno, por ejemplo, cómo se calcula con detalle la entropía de una sustancia. Y bueno, se hace básicamente como vimos en el seminario, pero hay detallecitos a tener en cuenta. Bueno, esos detallecitos están explicados ahí en esos ejercicios. Conviene que los lean, que por lo menos los miren antes de hacer las actividades, por si en las actividades aparece algo parecido. ¿Sí? O sea, alguna técnica parecida, saber que ahí está resuelto les puede ayudar a ustedes a resolver la actividad. Van ahí, miran cómo se hace y listo. Repito, no se asusten que no es indispensable hacerlo, pero por ahí ayuda. ¿Sí? También en esos ejercicios adicionales yo intenté meter cosas que quedaron un poquito relegadas de los seminarios y que suelen aparecer en muchos problemas del nivel de termodinámica que vemos nosotros. Así que bueno, por lo menos tener una idea de qué tratan para si uno los necesita, lo va a buscar ahí. No son de ninguna manera ejemplos como los que van a venir en las actividades, a eso me refiero. No es que yo les voy a tomar esos mismos ejercicios de ese tipo en la actividad, no, ni loco. Pero bueno, tienen información que por ahí sirve. Bueno, ahora sí, me quedé sin letra, son casi las 6. Si tenemos alguna pregunta más, con todo gusto. Y si no, terminamos acá. Acuérdense, a partir de mañana a las 7. Yo puse las 7 porque había muchos de ustedes que estaban ahí dando vuelta con finales. Y supuse que a esa hora ya, bueno, si alguno rinde el viernes. Yo en realidad también tengo mesa de finales mañana, pero creo que no se presenta nadie. Bueno, listo chicos. Nada más. Tenemos un video como de 2 horas para subir.
No, nada más. Bueno, ¿seguro? Nada más. La plataforma sigue abierta. No voy a contestar preguntas de las actividades, pero preguntas del seminario sigue abierta la plataforma, se contesta todo lo que se pueda, independientemente de la actividad. Acuérdense, una vez que abren la actividad, hay 6 horas para completarla. Y dentro de esas 6 horas pueden volver atrás, cambiar los números, revisarlo, hacer lo que quieran. Si no hay nada más, terminamos acá. Bueno, chau chicos. Bueno, Nos nos vemos. Ya, profe. Nos vemos. Chau, chau.